Bienvenido. Conocimiento Express. La experiencia es puerta del conocimiento. Comenzamos. Hola, espero te encuentres de maravilla. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la filosofía. Hace mucho tiempo, dentro de la filosofía abarcó los aspectos del saber, ya lo habíamos visto. Recordemos también que en la filosofía se divide en dos, dentro de lo que es la traducción griega, y se divide en filos y en sofía. Filos, amor, y sofía, sabiduría, que significa amor a la sabiduría. Vamos a ver sobre cómo la filosofía, durante este abarcar en el tiempo sobre la búsqueda del hombre en el saber, con el que se desarrolla el conocimiento. Hay diferentes ciencias que tomaron cuerpo propio y se denominaron ciencias, y la filosofía pues se especializa en su capacidad para abordar sistemáticamente los conceptos más amplios y generales sobre el mundo y el hombre. Es importante rescatar que la filosofía jamás se va a despreocupar de lo que pasa en la sociedad. Al contrario, siempre va a estar inmersa en la sociedad y siempre va a determinar el punto del saber del hombre dentro de esta sociedad, porque siempre va a buscar su racionalidad coherente y rigurosa. La filosofía es un esfuerzo sistemático para encontrar respuestas, entonces va a resolver enigmas centrales dentro de la existencia del hombre. Es por eso que la filosofía es un conjunto de elementos teóricos que pueden dejar y reflejar la realidad social en cada momento de la época. Vamos a ver también que dentro de la historia de la filosofía hay ya donde sabemos que se instaura o se desenvuelve a partir del siglo VII a.C., dentro de esta formación social y precedente que corresponden en los estados en el tiempo. Recordemos que en este tiempo del siglo VII, pues todo era salvaje y había demasiada barbarie, el pensamiento era demasiado abstracto y alcanza a manifestarse hasta niveles de la mitología. Por eso es que la filosofía, dentro de las condiciones históricas sociales, fueron de mayor grado dentro de la productividad, dentro del trabajo y etcétera, además. Entonces, dentro de la tradición, se dice que el matemático Pitágoras es el primer científico en darse el nombre de filósofo. ¿Por qué? Porque la preocupación dominante para los pensadores de este tiempo era explicarse los fenómenos de la naturaleza. A esto se le conoce como el nombre de nuestra página. A esto se le conoce como arjé, el principio de las cosas. Vamos a ver a partir de la siguiente algunos pensadores y cuál es su arjé dentro de esta historia filosófica. ¿Por qué? Porque los pensadores explicaban, por ejemplo, algunos decían, no, pues es que el principio de las cosas era el agua. Otros dicen, no, que el principio de las cosas es el átomo. Otros decían que el principio de las cosas era el número, como lo decía ahorita con Pitágoras, ¿no? Y así diferentes filósofos que vamos a encontrar dentro de la historia filosófica. El método filosófico, decía Platón, que en la primera virtud de la filosofía es admirarse. Entonces, esto resultaba natural, fácil de entender, obvio, pero nunca podría ser filósofo. Aunque sí podemos ver si más adelante, dentro de la historia, nos va a decir, no, pues sí, el método de Platón sí era totalmente filosófico. ¿Por qué? Porque hay diferentes, no cambios, sino diferentes regulaciones dentro de la teoría filosófica. Platón desarrolla el método socrático, ya haberse sido escrito, y lo convierte en dialéctica, que en griego significa dialegomi, que significa el diálogo de Platón. Los diálogos son un poco complejos en lo personal, pero pues no es difícil de entender. Entonces lo vamos a desarrollar.
Y podemos hablar dentro de algunos más filósofos, por ejemplo, otro de ellos es Aristóteles, que se apoya en la dialéctica de Platón y que le da forma y estructura al movimiento en el que transcurre este razonamiento intuitivo y el avance de la sucesión de afirmaciones y confirmaciones de las leyes del movimiento. A esto se le conoce como el método filosófico de Aristóteles o su lógica. Y así vamos a encontrar la filosofía occidental se remonta en la antigua Grecia y se divide en 4 periodos. Esto es muy importante, cómo esta filosofía se va a remontar a la antigua Grecia, y cómo se va a dividir en los periodos. La primera va a ser la parte antigua o filosofía antigua, donde vamos a encontrar lo que les hablaba sobre el arjé, como destacamos los filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Parménides, Anaximandro, Anaxímenes y Demócrito. Segundo momento o segundo tiempo de este segundo periodo, la filosofía medieval, que se extiende desde el siglo V hasta la caída del Imperio Romano del Occidente hasta 1453 aproximadamente. Y sus principales pensadores van a ser Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, por ejemplo, ¿no? Y después, en el tercer periodo, la filosofía moderna, que va a comprender desde los comienzos del Renacimiento y la Reforma Protestante hasta los últimos años del siglo XX. Y sus principales pensadores dentro de los comienzos a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XX, el idealismo alemán, por ejemplo, de Immanuel Kant y Friedrich Hegel, por ejemplo, y la filosofía contemporánea como cuarto periodo, que empieza a finales del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. También es llamada la Edad Contemporánea y se origina a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Y sus pensadores, algunos son Carlos Marx, Augusto Comte, Friedrich Nietzsche. En conclusión, esta tradición filosófica desde su origen hasta nuestros días ha existido una gran cantidad de filósofos y movimientos filosóficos, que en lo personal, a mí, por ejemplo, uno de los grandes movimientos, porque todas las vertientes filosóficas inician como un movimiento, es el personalismo. Es algo que a mí me encanta y que pues en algún momento vamos a platicar sobre ello. Si te gustó este video y te ha ayudado para tus materias, danos un like y compártenos para ayudar a más personas. Y recuerda muy bien, esto es Arjé, Conocimiento Express.